Del Ejército sobre gestión estratégica de la energía. En el día de hoy quien expone es Agustín Sosa Mazaro, que es licenciado en Ciencias Geológicas y tiene un doctorado en Ingeniería, con estudios relacionados a la geología, la hidrogeología, la geotermia, la geomecánica aplicada a la industria de los hidrocarburos. Desarrolló su carrera profesional en distintas empresas petroleras de nuestro país y con algunas licencias de empresas de otros lugares. Y la idea es hacer un abordaje de la relación entre la industria petrolera y la geotérmica, exponiendo similitudes entre ambas industrias y posibilidades de aplicación. Un poco ese es el abordaje que le va a dar Agustín al tema. La idea es que él va a exponer durante un ratito. Si tienen consultas las pueden ir manifestando por el chat. Y al final nos damos algunos minutos, unos 20 minutos, para poder intercambiar directamente con el expositor. Le propongo que apaguen los micrófonos para facilitar la comunicación y a partir de ahora, Agustín, podés ya compartir tu pantalla. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sabino, por la presentación. Un gusto estar acá para presentar para la Facultad de Ingeniería del Ejército. Muchas gracias, a la facultad también por invitarme. Muchas gracias a Rosana por la invitación. Voy a compartir mi pantalla para compartir con ustedes esta presentación que armé específicamente para ustedes, ¿no? Para poder mezclar un poco lo que son mis dos grandes áreas de expertise, que son la industria petrolera y la geotermia. Ahí, me confirman si están pudiendo ver mi presentación. ¿Sabino? Sí, perfecto. Excelente. Bueno, la idea es, como les comentaba, es hablar un poquito de estos dos grandes mundos que hacen a la energía, que son la industria petrolera y la geotermia. El título de la charla es Del fracking a la geotermia. ¿Por qué pongo del fracking y no de la industria petrolera? Bueno, porque me gustaría hacer un poco de hincapié en toda esta nueva tecnología que se da hoy en día, en los no convencionales, en todo lo que es el shale gas, el shale oil, que tanto se menciona, el tema de vaca muerta, y cómo esto tiene sus similitudes con la geotermia en ciertos puntos, ¿no? Y un poco el subtítulo sería la energía en transición, ¿no? Bueno, pasar de los hidrocarburos al gas, que es mencionado muchas veces como la energía de la transición, y una energía que es puramente renovable, que es la geotermia. Así que bueno, tenemos una agenda bastante ocupada, con muchos temas, que arrancamos, con un pequeño resumen del orador. O sea, le voy a comentar un poquito sobre mí, sobre mi carrera, un poquito sobre la matriz energética para entender estos cambios que vamos haciendo desde las energías convencionales a las renovables. Vamos a conversar un poquito sobre la industria de los hidrocarburos. Voy a colocar el puntero para que sea mejor hacer un seguimiento. Dentro de la industria de los hidrocarburos vamos a hablar un poquito sobre la cadena de valor, sobre cómo se origina y cómo se exploran estos hidrocarburos. Voy a hacer mucho hincapié en tema de perforación petrolera, para después compararlo con la perforación que se usa para la geotermia. Vamos a hablar un poco del sistema petrolero convencional versus el no convencional, todo esto moderno que se habla ahora, del shale, ¿no? De vaca muerta. Vamos a hablar un poco de los aspectos ambientales para desmitificar algunas cuestiones. Vamos a hablar un poco del gas, esto que yo menciono como la energía de la transición. Y después entramos de lleno en la otra fase de la presentación, la otra mitad, en la industria de la geotermia. Cómo está compuesto el planeta Tierra, los campos geotermales, tenemos dos grandes, que son los volcánicos y los sedimentarios para la generación eléctrica, las clasificaciones y el uso de la geotermia, los orígenes de la industria geotermal, la perforación, que es lo que comentaba para comparar un poquito con la industria petrolera, los tipos de plantas geotermales para generación eléctrica, la geotermia en campos petroleros, donde se unen estos dos mundos, ¿no? La industria petrolera y la geotermia, los costos y los riesgos de un proyecto geotérmico, y la geotermia de baja entalpía, que ya voy a comentar un poquito lo que es un poco más sencillo, con menos inversión, pero también es muy importante hoy en día. Bueno, comenté que iba a hablar un poco sobre mi perfil, antes de entrar en lo que es la demanda global de energía por fuente. Como bien comentó Sabino, llevo a la fecha 11 años trabajando en la industria petrolera, los últimos años del 2014, que he comenzado con un emprendimiento propio, también muy abocado a lo que es la geotermia. He trabajado en empresas desde laboratorios dedicados a la industria petrolera, lo académico, donde tuve la posibilidad de doctorarme en el ITBA, en Ingeniería en Petróleo, con especialidad en lo que es la geomecánica.
Después también he trabajado en empresas de tipo operadoras, como Pan American Energy, como YPF, y empresas de servicios, en las cuales hoy en día me trabajo en una de ellas, que es una empresa internacional de origen mexicano. Permiso. También en paralelo tengo una pequeña consultora, creada por mí hace unos meses, digamos, porque yo venía trabajando en forma independiente y decidí, bueno, ponerle un nombre de fantasía y empezar a explotar un poco más todo el tema este de la geotermia, la hidrogeología y, bueno, estas presentaciones, relaciones con la Fundación Solís, relaciones con la Cámara Argentina de Geotermia, relación con el IAPG, que es el Instituto Argentino de Petróleo y Gas, donde tengo la posibilidad de ser el presidente de la Comisión de Geomecánica. Bueno, coopero con varios entes y universidades y empresas. Dicho esto, como para que puedan tener un poco la historia de mi background, entro de lleno a lo que es la presentación técnica del día de hoy. Comienzo hablando un poco de la demanda global de energía por fuente. Esto comienza en los años 1800, por lo que podemos ver en colores naranjas hacia la base. Tenemos todo el uso de la biomasa. La biomasa fue el sustento hasta pasado los años 1850, donde ya se empieza a observar un poco el uso del carbón, que el carbón, como podemos ver, si lo seguimos, a la fecha sigue en constante ascenso, sin disminuir, pero sigue en ascenso. Sabemos que se están haciendo grandes esfuerzos para tratar de disminuirlo, pero eso todavía pareciera no ser suficiente. Con puntitos de color rojo observamos la población mundial, ¿no? Y podemos ver cómo hay una correlación entre el uso de la energía cada vez más ascendente con el crecimiento poblacional. Es directamente proporcional. Entonces, evidentemente, hay que alimentar a toda esta población de energía, ¿no? Entonces, bueno, se podría decir que este crecimiento poblacional es un poco el causante de esta demanda gigantesca de energía, para la cual, para satisfacerla, seguimos utilizando biomasa en aumento, usamos mucho hidrocarburo, tanto líquido como gaseoso, usamos mucho carbón todavía, usamos energía nuclear, energía hidroeléctrica y un punto menos de renovable. ¿Sí? ¿Perdón? Pensé que era la... Bien. Veamos un poquito lo que es la matriz energética en Argentina. Como podemos ver, en Argentina la gran mayoría de la energía primaria que tenemos viene a partir del gas, un 54%, y un 31% a partir de los hidrocarburos. Vemos que en Argentina tenemos gran cantidad de energía proveniente de las energías fósiles, ¿no? Tenemos un poco menos de lo que son los aceites, carbón, hidráulica, nuclear. Pero quiero que nos quedemos un poco con esta imagen de que un poco más del 80% proviene de las energías fósiles, y sobre todo del gas. En lo que es la energía secundaria, ya el uso que le podemos dar, vemos que el gas sigue siendo súper importante. ¿Y por qué hago tanto énfasis todo el tiempo en el gas? Bueno, sabemos que los hidrocarburos se van a terminar, son un recurso finito, pero ¿qué pasa? A medida que vamos avanzando con el tiempo, seguimos encontrando nuevos recursos, nuevas reservas. ¿Y qué pasa con esto? Hoy en día, con lo que son los no convencionales, todo lo que es el tight gas, el shale gas, cada vez tenemos más disponibilidad. Y más adelante, en otras diapositivas, voy a mostrar cómo el gas es mucho menos contaminante que el hidrocarburo líquido, mucho menos contaminante aún que el carbón, y provee una gran cantidad de energía. Por lo cual es muy eficiente, es fácil de transportar, y esos detalles los voy a comentar un poco más adelante. También vemos el futuro de la energía. Hacia el año 2018 tenemos una matriz que es variada, ¿no? Donde encontramos todavía mucho carbón en el 2018, gran cantidad de petróleo, un poco menos de gas, después tenemos hidroeléctrica y nuclear y un poco menos de renovables. Para el 2040 se prevé disminuir el carbón, disminuir el hidrocarburo, disminuir el gas y empezar a aumentar las renovables. Pero acá realmente yo creo que el gas va a tener un poco más de protagonismo, ¿no? Con todos esos nuevos descubrimientos que estamos teniendo sobre lo que son los no convencionales. Yendo un poco a lo que es la cadena de valor del oil and gas, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Cómo desde que se extrae hasta que se produce y se exporta y se utiliza en la industria petroquímica? Tenemos una cuenca, esa cuenca se subdivide en bloques, ahí empieza la oferta de bloques, donde las distintas empresas operadoras adquieren sus bloques para poder explotarlos, y empieza lo que es la exploración de ese bloque. Luego tenemos el desarrollo del campo,
Y acá se divide en dos partes, en la producción de petróleo y la producción de gas. El petróleo crudo, pasa a la refinación, de acá se pueden generar combustibles y enviarlos como productos o como, bueno, al mercado y en forma de productos, ¿no? Y otra parte va a la petroquímica, todo lo que ya conocemos que puede ser cualquier derivado del hidrocarburo, como pinturas, plásticos, bolsas, cualquier cosa que se pueda hacer con la industria petroquímica. El petróleo tiene un derivado que es el gas asociado, que se juntará con el gas que es producido. Este gas asociado al petróleo y el gas producido tienen un tratamiento y se puede generar gas natural, gas licuado de petróleo y gasolina, que nuevamente será enviado al mercado y a diversos productos y a la industria petroquímica. Toda esta última fase constituye lo que es conocido como el downstream, desde que sale de boca de pozo hasta que llega al consumidor. Y todo lo anterior es conocido como el upstream. Pero ¿cuál es el origen de este hidrocarburo, de este petróleo líquido y gaseoso? Esto ya es algo bien geológico y, bueno, acá hay un pequeño esquema, ¿no?, de cómo es que encontramos estos depósitos de hidrocarburos. Básicamente suelen darse en lo que son la plataforma oceánica, lo que suele ser el offshore profundo, en algunos lagos. Básicamente tienen algo en común, que son zonas muy anóxicas donde la materia orgánica puede preservarse. Esa materia orgánica es transportada por los ríos y arroyos hasta estos cuerpos de agua, donde el sedimento se deposita lentamente, sin mucha agitación, sin mucho movimiento, con poco oxígeno. Tiene que ser sedimentos cargados de gran cantidad de materia orgánica, que no se oxide, perdón por ese auto, y se pueda permanecer en su lugar y después va a ser apilada con estos sedimentos y así se empieza a acumular el hidrocarburo. No voy a entrar en detalles de mecánica de placas ni de ambientes sedimentarios, pero básicamente hay mucha geología de fondo para poder entender cómo es que el hidrocarburo se va a empezar a acumular, la materia orgánica se va a acumular, luego se va a sepultar, va a generar presión y temperatura y vamos a tener el hidrocarburo para poder ser explorado y explotado. Entonces, continuando un poco con lo que es el origen del petróleo y del gas, antes veíamos un esquema en planta, digamos, y estos serían dos cortes de lo que sería una cuenca sedimentaria productiva. Como comentaba, tenemos cuerpos de agua tranquilos, donde los organismos que viven sobre ella, fitoplancton, nanoplancton, algas, siempre hablamos de microorganismos muy pequeños. Olvidémonos de lo que quizás aprendimos en la escuela, o falsas informaciones sobre que eran los dinosaurios que se morían. No, no. Acá se trata de pequeños microorganismos. Y tampoco es los árboles, las selvas, los que generan hidrocarburos. Eso más bien genera lo que es el carbón, ¿no? Acá es contenido algal, son pequeños fósiles, pequeños animales que viven en los cuerpos de agua, que al morir quedan sobre el sustrato oceánico o el sustrato de un lago, y luego se van apilando por encima sedimentos hasta que quedan sepultados, generan presión y temperatura. Esa materia orgánica empieza a llamarse en química craquearse, se empiezan a partir las moléculas, empieza a formar lo que es un bitumen, luego un petróleo líquido, este petróleo líquido pasa a formar un gas, y así es como tenemos un reservorio. Que eso, al empezar a separarse en fases, podemos pasar a esta imagen, y lo que obtendremos es, si tenemos una roca reservorio, que por lo común es una roca de tipo una arena, un carbonato, que tiene gran cantidad de poros, y tenemos una roca madre. La roca madre será la que albergará esta materia orgánica. Esa materia orgánica, una vez que empieza a craquearse y pasar a líquido y a gas, tiene la posibilidad de migrar. Y migra yendo en contra de lo que uno pensaría que se va para abajo. No, bueno, acá por una cuestión de diferencia de densidades, tiende a ascender y ubicarse en lo que son trampas. Las trampas pueden ser de tipo estructurales, como un anticlinal o como una falla, o de tipo estratigráficas. Entonces vemos que hay una segregación de agua, hidrocarburo y gas por encima. Cualquiera habrá puesto en un vaso agua y aceite y habrá podido observar cómo el aceite queda por encima del agua. Bueno, acá se da un fenómeno de fritabilidad del microstilo y encontramos en estas trampas ese fluido que es el que estamos buscando, el petróleo y el gas. Básicamente, si hacemos un zoom, lo que tenemos son materiales particulados, que son sedimentos, estos granos, que en los espacios porales es donde se albergará el hidrocarburo, gaseoso o líquido, y es lo que debemos extraer. Olvidémonos también de esa falacia que se decía de que los hidrocarburos estaban en arroyos, en ríos subterráneos. No, no. Se encuentra en poros
que son del tamaño de la cabeza de un alfiler, no mucho más grande que eso. Hablando de rocas de tipo areniscas, carbonatos, los famosos convencionales, y hablamos de lo que son los no convencionales, lo que es el shale, bueno, ya los poros son mucho más chicos, la permeabilidad es mucho más chica y es mucho más complicado producirlos, por lo cual se requiere esta tecnología, que es la tecnología de la fractura hidráulica, que lo comentaré más adelante. Para estudiar esto, entonces, se estudian las propiedades de los reservorios, las propiedades petrofísicas que llamamos, las propiedades de la roca, básicamente. Que las dos principales son el almacenamiento, que se da en la porosidad, en esos poros que comentaba, y la permeabilidad, que hace referencia al flujo. Va a ser la facilidad que vamos a tener para mover esos fluidos y poder producirlos. A eso hace referencia la permeabilidad. Después vamos a encontrar parámetros como la saturación de agua, a ver cuánto de ese poro está relleno con agua, que siempre tenemos agua en los poros, cuánto es hidrocarburo y cuánto es gas. De esa forma vamos a poder tener cálculos volumétricos y poder estimar nuestro recurso y después nuestras reservas. ¿Cómo encontramos estos recursos? ¿Cómo encontramos este hidrocarburo en el subsuelo? Bueno, hay técnicas que son indirectas, se las llaman, que provienen a partir de la geofísica. Si tuvieron la oportunidad de recorrer la Patagonia, quizás han visto camiones de este estilo, que se los denomina vibro-size. Son camiones que tienen una placa muy pesada por debajo, una placa de metal, que lo que hace es apoyarse en el sustrato, vibrar, y al vibrar envían ondas acústicas. Esas ondas acústicas funcionan como un ecocardiograma, digamos, ¿no? Que se envían ondas que van a ir rebotando en los distintos sustratos, en las distintas formaciones rocosas dentro del subsuelo. Algunas de estas ondas rebotarán y volverán a los receptores, que se llaman geófonos, y otras pasarán, ¿no? Serán transmitidas, rebotarán en otros reflectores y volverán también a estos geófonos. Y geófonos cuando estamos sobre la Tierra, y se los llama hidrófonos cuando están sobre el mar, ¿no? Que también nos da la posibilidad de hacer un monitoreo de lo que pasa en el subsuelo. De esta forma tenemos la posibilidad de encontrar estructuras como anticlinales, fallas, y poder empezar a tener una idea de qué es lo que está pasando ahí abajo. Pero para poder corroborarlo, siempre hay que perforar y llegar hasta el punto donde se prevé que podemos tener esta acumulación. Es la única forma de asegurarse de que ese hidrocarburo realmente está en subsuelo. Esta sísmica se puede ver en forma de sísmica 2D, donde vamos a poder ver esta forma de ecocardiograma, digamos, donde vamos a encontrar estos horizontes que nos van a permitir delimitar dónde empieza una formación, dónde empieza otra, y qué estructuras tenemos. Por ejemplo, acá vemos una estructura abovedada que podría generar una trampa de tipo anticlinal para que el hidrocarburo se pueda acumular siempre y cuando tengamos una roca sello, una roca impermeable por encima, donde el hidrocarburo pueda acumularse y no seguir para arriba, ¿no? Ahora vamos a entrar un poco más en detalle luego sobre lo que es el sistema petrolero y cómo está conformado. Esto puede tener un procesamiento un poco más exhaustivo, un poco más caro también, digámoslo, y tenemos lo que es la imagen sísmica en forma de 3D. Podemos generar cubos donde podemos ver en 3 dimensiones. Esto ya es tecnología más de avanzada, ¿no? Y permite sacarse un poco más las dudas. En vez de un plano 2D, tener imágenes en 3D. Pero ¿cuáles son los inicios del desarrollo de los hidrocarburos? Porque hasta acá, bueno, hablamos un poco de las técnicas para explorarlo, pero ¿cuándo comienza todo esto? ¿Y por qué me detengo acá? Bueno, para hacer después una pequeña correlación con lo que pasa con la geotermia, ¿no? En 1821, William Hart perforó el primer pozo con el objetivo de producir gas natural en Estados Unidos, en un pueblo llamado Fredonia, a las orillas de un arroyo. Ese pozo tenía una profundidad de 8,2 metros. Nada, hoy en día tenemos pozos que, por ejemplo, Vaca Muerta, llegan a 3.000 metros de profundidad, y hoy en día tengo la posibilidad de estar trabajando en un proyecto en México con pozos que llegan a 8.000 metros de profundidad. Como pueden ver, una gran diferencia, ¿no? Y esto fue excavado a mano. Fue entubado con madera, hoy en día la tecnología es súper avanzada. Tenía un gasoducto hecho con corteza de árbol, sellada con alquitrán, estamos hablando de 1821, ¿no? Y en 1858 se formó la primera compañía de gas en el mundo que se llamaba Fredonia Gas Light Company. Bueno, un dato curioso es que sin saberlo esta persona se convirtió en uno de los primeros integrantes de Greenpeace, entre comillas y en forma de chiste, ¿no? ¿Por qué? Porque logró reemplazar el aceite de ballenas que se utilizaba para la iluminación. Entonces, fíjense cómo muchas veces es criticada la industria del petróleo, ¿no? Pero cómo en su momento tuvo un factor tan importante, ¿no? Como permitirle que
cese la matanza de ballenas para la iluminación y poder utilizar un recurso que estaba en el subsuelo siendo desaprovechado. Entonces, bueno, a veces da que pensar. En lo que respecta a las perforaciones, los primeros pozos, en 1830, el señor Edwin Drake creó el primer pozo a partir de una torre de perforación que tiene su museo hoy en día en la ciudad de Titusville, Estados Unidos. Y es lo que se conoce como el Drake americano, 1830. Después les voy a mostrar, cuando hablemos de geotermia, que el primer pozo geotérmico fue realizado en Italia en el año 1828, dos años antes que el primer pozo con objetivo petrolero. Así que un dato a tener en cuenta. Pero ¿cómo son hoy en día? Bueno, hoy en día el futuro llegó, tenemos lo que son las torres de perforación, las plataformas, que son totalmente automatizadas. Estas torres se levantan automáticamente, controladas por computadora. Las barras de sondeo, que son las barras de perforación, pueden ubicarse también automáticamente. Estas torres además tienen la posibilidad de moverse sobre sus ejes y desplazarse algunos metros y crear otro pozo a unos 5, 10, 15 metros de distancia del otro pozo. Realmente solucionan mucho los problemas. Tienen lo que llaman las BOP, que son unas válvulas que permiten el cierre del pozo ante la detección de algún inconveniente. Realmente la tecnología ha avanzado y mucho. Estas torres tienen un sistema que se llama el sistema rotario, el sistema Rotary, donde lo que tenemos es una torre con una plataforma, con un motor que permite que las barras de sondeo vayan girando y pueda uno ir perforando. Esto lo que permite es además utilizar lodo, lo que se llama lodo de perforación, que se ubica en estas piletas que vemos acá. Ese lodo tiene varias funciones. Ingresar por dentro de la sarta de perforación, por la barra de sondeo, entra luego por unos jets que están ubicados en los trépanos, ahora vamos a hablar un poco más de los trépanos, y este lodo lo que hace es elevar todo el recorte de roca hacia superficie para poder limpiar el pozo, mantiene las paredes del pozo estables para que no haya derrumbes, enfría los trépanos y también limpia los trépanos para que puedan seguir perforando. Entonces este lodo tiene una gran cantidad de funciones. Este mismo sistema de perforación con lodo también se utiliza en la industria geotérmica. Como comentaba, algunas imágenes sobre los trépanos. Estos son los famosos trépanos triconos, son los más utilizados. Estos son los jets por donde pasa el lodo a alta presión. Y estos son los trépanos de tipo PDC, que en este caso vienen con estabilizadores. Acá tenemos una imagen de los obreros trabajando en la plataforma, ubicando un trépano de gran diámetro. Con este diámetro seguramente están haciendo lo que es la primera parte de la perforación, que es la que después se entuba, y el objetivo es aislar el acuífero para evitar contaminaciones. Entonces, yendo a lo que es el diseño de la perforación, un poco lo que estaba comentando, este primer casing, esta primera cañería que se coloca, es para evitar filtraciones que puedan contaminar los acuíferos, ¿no? Esto tiene una forma de perforación y intubación en forma telescópica. Pueden ir viendo que empezamos con un diámetro más grande, después pasamos a un diámetro un poco más pequeño, que es lo que se llama como una cañería intermedia, y después, en este caso, pasamos a lo que es la cañería de producción, ya con un diámetro menor. Hoy en día se utilizan diámetros de 8 3/4 de pulgada. Esto que está acá, estos pequeños dibujitos acá, son lo que llaman punzados. Una vez que está puesta la cañería, luego se cementa el pozo para generar otra barrera más que permita evitar cualquier tipo de contaminación de la roca. Entonces, una vez que está cementado y entubado, se generan pequeños punzados, se llaman. Esas punzados son unas pequeñas agujeros que se hacen en la cañería, que atraviesan la cañería, atraviesan el cemento y atraviesan la roca, y es por donde luego va a fluir el hidrocarburo. Esto es la técnica convencional de producción, que difiere bastante de las técnicas de lo que es la fractura hidráulica. La fractura hidráulica sería básicamente lo mismo, usamos también punzados, pero luego vamos a fracturar hidráulicamente la roca para poder crear un reservorio artificial. En este caso estamos hablando de un pozo de tipo convencional, ¿no? Volviendo un poco a lo que es el sistema petrolero convencional, y para detallar un poco cómo está conformado en sus partes, una vez que encontramos una vez que con la exploración encontramos nuestro target, nuestro reservorio, como comenté anteriormente, vamos a instalar una plataforma de perforación, una torre de perforación, vamos a colocar una cañería
que es la cañería guía, la que evita la contaminación del acuífero, luego una cañería intermedia, hasta que llegamos casi hasta el target que estamos buscando, y luego una cañería de producción para poder extraer el hidrocarburo. Esto en el dibujo parece simple, pero realmente son obras que llevan 1 mes, 2 meses y hasta más cuando hay complicaciones. Pero definamos un poco qué es un sistema petrolero convencional. Un sistema petrolero convencional son depósitos en el subsuelo con límites definidos. Por ejemplo, acá podemos ver que los límites están definidos por la misma estructura anticlinal que tiene la roca, ¿no? Hay generación y acumulación en ambientes diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el hidrocarburo se generó en la roca madre, esta roca marrón que podríamos ver acá, y se acumuló en otro tipo de roca, que es una roca porosa, permeable, que está por encima en este caso. Un sistema convencional tiene una roca madre, que es la que mencionaba, una roca reservorio, que es donde se acumula, y una roca sello. Importante que haya una roca sello, porque si no, este hidrocarburo migraría y se iría fuera del reservorio. Tiene que haber una trampa geológica, en este caso es una falla asociada a un anticlinal, a un pliegue. Tiene que existir la generación de hidrocarburo. Si no hay generación de hidrocarburo, el sistema petrolero no está completo. Tiene que haber migración. La migración hace referencia a que el hidrocarburo pase de la roca madre a la roca reservorio. Y todo esto tiene un timing. Quiere decir que todo se dé en sincronía justa para que podamos tener nuestra acumulación. Tiene que haber una preservación. Muchas veces pasa que el hidrocarburo puede degradarse y ya tampoco tendríamos un sistema petrolero. Y esos son lo que conforma un sistema petrolero de tipo convencional. Después habrá una segregación de los fluidos, básicamente, que con un poco de tiempo se separará entre agua, hidrocarburo y gas. Para producirlo son tecnologías relativamente simples, como comento, una perforación hasta el target y producción, y hay una analogía volumétrica. ¿Por qué? Porque uno puede calcular el volumen de hidrocarburo que va a recuperar sabiendo qué tipo de estructura tiene, qué espesor de hidrocarburos tiene, sabiendo qué porosidad tiene, y sabiendo qué saturación de hidrocarburo tiene, puede tener una estimación del volumen que va a producir. Un caso de ejemplo del sistema petrolero es, por ejemplo, en la cuenca neuquina. Es una de las cuencas más importantes que tenemos en nuestro país, de las 5 cuencas petroleras que tenemos. Después las voy a comentar un poco mejor. Pero básicamente lo que podemos ver del dibujo anterior, que era un croquis, digamos, esto es algo un poco más real. Vemos que tenemos 3 rocas madres, cada una de las que tiene una banderita de color verde es la roca madre, que es la roca donde se generó el hidrocarburo. Por ejemplo, en esta de acá en medio es la formación Vaca Muerta, que la formación Vaca Muerta hoy descubrimos que además de ser roca madre también es roca reservorio, pero requiere otra tecnología para producirla. Y después el resto, por ejemplo, acá dice formación Mulichinco, es una roca de tipo arenisca que funciona como un reservorio tradicional. Tenemos varias formaciones que son de tipo reservorio, ¿no? Bien, pasando a lo que son los sistemas petroleros no convencionales. Acá hay varios tipos de reservorios no convencionales. Está lo que es el heavy oil, está lo que es el cold bed methane, los hidratos de gas, pero nosotros nos vamos a enfocar solamente en el tie gas y en el shale gas, que son los dos más populares que tenemos en Argentina y los dos más populares que se están produciendo a nivel mundial. Vemos que esta flecha lo que quiere implicar acá es que la tecnología para producirlos se hace cada vez más compleja a medida que vamos hacia estos hidrocarburos que están hacia la base de la pirámide y más costosos. Pero podemos tener un buen rédito a la hora de producirlos. Son acumulaciones dispersas en superficie y en subsuelo. La roca generadora puede ser también sello y reservorio. Es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Que, por ejemplo, Vaca Muerta, además de ser roca reservorio, además de ser roca generadora, roca madre, también es roca reservorio, porque el hidrocarburo quedó entrampado ahí mismo, y también es roca sello. ¿Por qué? Porque no migró para ningún lado, quedó ahí. No hay contactos de fluidos, como podíamos ver en los convencionales, que teníamos agua por debajo, hidrocarburo líquido por encima y gas por encima. No, acá está todo un poco más mezclado por esa imposibilidad que tuvo el fluido de migrar. Hay riesgo, sí, pero es diferente, porque más que nada no hay un riesgo tanto exploratorio, sino el riesgo está en el momento de la operatoria de la generación de pozos horizontales, el fracturamiento hidráulico. Sabemos que la roca generadora tiene hidrocarburo, por default tiene hidrocarburo, porque si ha logrado enviar hidrocarburos a las rocas reservorio, quiere decir que en la roca generadora está el hidrocarburo. Entonces, el riesgo desde el punto de vista exploratorio es bajo, pero desde el punto de vista de producción es más alto.
La recuperación estará relacionada con el tipo de proyectos. Bueno, cada uno de estos tipos de no convencionales tendrá un mecanismo diferente de producción. Por ejemplo, oil shale son arcillas que tienen hidrocarburo, pero que están en canteras. Uno puede ir con una pala mecánica, levantarlo, y después, mediante procesos de calentamiento de la roca, puede separar el hidrocarburo del sedimento. Y lo mismo que el heavy oil, ¿no? Pero bueno, en el caso del Thai gas y el shale gas, el tipo de producción requerirá de tecnologías específicas como los pozos horizontales, que ahora después voy a entrar un poco más en detalle de qué largos pueden tener, y el fracturamiento hidráulico. Y otra cosa que vemos es que no existe una analogía volumétrica, no podemos cuantificar qué tamaño tendrá esa estructura donde está alojado el hidrocarburo, no podemos cuantificar tan fácilmente la porosidad y la saturación del fluido, sino más bien la analogía va a ser a partir de saber cuánta roca hemos logrado fracturar, y ese va a ser nuestro reservorio que podemos estimar de cuánta producción podremos tomar a partir de esa roca. Yendo un poco más en detalle, el sistema petrolero de tipo no convencional, del tipo Thai gas, tight quiere decir apretado, y hace referencia a arenas muy apretadas, que han tenido mucha compactación, y la porosidad, la permeabilidad es muy baja, como ven acá, permeabilidades muy bajas de menos de 0,01 milidarcy. Para los que no están familiarizados con los darcy, simplemente sepan que es una permeabilidad muy, muy baja, casi el fluido no tiene posibilidad de moverse. Para poder moverlo se requieren de técnicas como el fracturamiento hidráulico, ¿no? Son depósitos continuos de gas presentes en la mayoría de las cuencas. En casi todas las cuencas tenemos este tipo de reservorios, pero son caros de producirlos. No hay un contacto de agua definido como estaban los convencionales, que teníamos el agua, el hidrocarburo por encima y el gas por encima, sino que encontramos hasta cosas inversas, ¿no? Pueden ver acá estas burbujas de color celeste representan agua, y por debajo encontramos que tenemos gas, totalmente opuesto a lo que tenemos en los convencionales. ¿Y esto por qué? Porque la permeabilidad es tan baja que el agua ha logrado acumularse, pero no tiene la posibilidad de migrar. Entonces queda como taponando esos poros, y el gas que está por debajo empieza a acumularse, pero no tiene la posibilidad de pasar para encima de esa agua que está a gran presión. Entonces el gas queda por debajo. Es totalmente lo opuesto a lo que veníamos viendo en los convencionales. Usualmente se encuentran sobrepresionados, justamente por esto, porque están muy compactados estos poros, porque tenemos el gas a muy alta presión, y cuando llegamos a esa profundidad y encontramos este gas, lo encontramos a muy alta presión, por lo cual hay que tener muchos cuidados, ¿no? Y son tecnologías probadas y competitivas localmente. Hoy en día se producen sin ninguna complejidad. Pasando un poco más a lo que es la vedette hoy en día, que son los shale gas y el shale oil, la famosa vaca muerta. Sabemos que son depósitos de petróleo y gas en la roca madre. Acá tenemos un pequeño croquis donde en color negro vemos una formación de tipo arcillosa. Encontramos que tenemos un pozo de tipo vertical que luego se torna horizontal dentro de la formación, y acá en un pequeño zoom podemos ver las fracturas hidráulicas. Todos estos cubos de color celeste que tenemos acá son containers con agua, el agua que se va a inyectar luego para la fractura hidráulica. Acá en color naranja vemos los camiones, que son los camiones bombeadores, que son los que bombearán a alta presión, fluido, agua y arena dentro del pozo para poder generar esas fracturas. ¿Para qué es la arena? La arena va a permitir que la fractura no se cierre. Lo que hará la arena es soportar ese cierre de la fractura para que el hidrocarburo después pueda fluir. Entonces son rocas de grano muy fino, con alto contenido orgánico y nanopermeabilidad, 0,0001 milidarcy. Para que tengan una idea, es aún bastante más bajo que las rocas tight que mencionaba anteriormente. Y para que tengan una idea, un reservorio de tipo convencional, las arenas que se producían habitualmente, las permeabilidades rondan el milidarcy, digamos, 1 milidarcy, quizás 0,1 milidarcy, hay de 10 milidarcy también. Si nos vamos a reservorios, no sé, por ejemplo, de Medio Oriente, encontramos reservorios de 100 milidarcy, o sea, básicamente son una manguera por donde pueden producir, y por eso esa riqueza que tienen, ¿no? No hay contactos de fluidos, el agua, el petróleo y el gas estarán mezclados en todos lados, no habrá una segregación de los fluidos. Usualmente se encuentran sobrepresionados, al igual que los TAI también, por esta compactación que tiene la roca y esa imposibilidad de que los fluidos migren. Entonces,
y además se junta de que es la roca donde se generó el hidrocarburo. Imagínense que primero lo teníamos en estado sólido, materia orgánica, después pasa a un estado líquido, ocupando más volumen, y después pasa a un estado gaseoso, ocupando aún mucho más volumen. Cuando llegamos a esa roca, la presurización es realmente muy alta. Y nuevamente son tecnologías probadas y disponibles en Argentina, ¿no? Hablando un poquito más de los shale, pero desde el punto de vista geológico, son rocas laminadas, como se puede ver en esta fotografía. Esta es una fotografía de un afloramiento en Cuenca Neuquina. Acá hay una piqueta, como para que tengan de dimensión, que tiene unos 30 centímetros de largo. Entonces vemos que este color oscuro es por la materia orgánica, y se lo ve muy laminado, que posee más de un 67% de tamaño arcilla, o clay en inglés. Básicamente acá hay una escala de tamaños. Acá tenemos los clay, que pueden ver que tienen un tamaño que va entre 0,002 y 0,002 milímetros. Acá tienen a modo de escala un grano de arena, un grano de limo y un grano de arcilla, un puntito. Ese es el tamaño que conforma este tipo de roca. Por eso es su gran baja permeabilidad. Entonces, aproximadamente el 50% de las rocas sedimentarias en el planeta se clasifican como rocas de tipo shale. O sea, este tipo de roca de grano fino conforman el 50% de las rocas sedimentarias alrededor del planeta, por lo cual eso nos está diciendo que puede haber mucho hidrocarburo de este tipo de reservorios. Se depositan, como comentaba anteriormente, en ambientes de baja energía, donde las pequeñas partículas caen lentamente en suspensión, formando láminas paralelas, estas láminas que vemos acá. Eso le da el nombre de shale, o lutita en español, que tienen menos de 1 milímetro de espesor. Pero ¿qué pasa cuando esa roca no se conforma en forma de láminas? Bueno, tiene otro nombre que se denomina mastón. Esos son detalles más bien geológicos que no hacen a esta charla quizás, pero bueno, desde el punto de vista geológico hay ciertas diferencias, ¿no? Desde el punto de vista de la ingeniería, hubieron algunas primeras definiciones para lo que es una roca de tipo Tite o tipo shale, que se fueron dadas en la época del 70 de Estados Unidos, que establecían que una roca de tipo Tite era aquella con una permeabilidad menor a 0,1 milidarcy. Ellos desde la ingeniería decían, bueno, si tiene menos permeabilidad que 0,1 milidarcy, lo consideramos como Tite. ¿Y esto por qué? Porque tenía algunos incentivos desde el punto de vista político-económico para invertir en gas. Entonces, si ellos podían decir, ok, todo lo que sea menor a 0,1 milidarcy, vamos a incentivarlo para que se produzca. Pero estos ya son conceptos que están desactualizados y son ausentes de nociones del subsuelo. Realmente no es la forma de caracterizarlos. Actualmente se los define como aquellos reservorios que para alcanzar caudales comerciales requieren que el pozo sea perforado horizontalmente y sea estimulado con fracturas hidráulicas masivas o ya de por sí tenga fracturas naturales, por donde el hidrocarburo pueda ir migrando hacia el pozo y luego hacia la superficie. Algunos ejemplos a nivel mundial para comparar con Vaca Muerta. Todos estos que están acá en color negro son yacimientos que están ubicados en Estados Unidos, yacimientos o plays. Y acá en color rojo tenemos a la formación Vaca Muerta. En colores naranjitas pueden encontrar todo lo que es niveles superiores, o sea, y con colores verdes todo lo que son niveles inferiores, ¿no? Por ejemplo, si comparamos profundidades a las cuales se encuentra este reservorio, encontramos que Vaca Muerta se encuentra a unos 2.900 metros de profundidad, en promedio. Es una profundidad que se encuentra, fíjense, en el promedio de los reservorios entre 3.800 y 1.900 metros de profundidad. En cuanto a espesor, tenemos un espesor de más de 200 metros de espesor. Es mucho más alto que los espesores de otras rocas de tipo no convencionales que se encuentran en los shales de Estados Unidos, lo cual es muy bueno. En cuanto a porosidad, encontramos que tiene un 7,6%. La porosidad nos va a indicar qué volumen de hidrocarburo podemos llegar a encontrar. Fíjense, es nuevamente un promedio entre las mejores porosidades y las no tan buenas porosidades que se encuentran en otros reservorios. En cuanto a saturación, encontramos que tiene un 25% de saturación de agua, lo cual nuevamente está dentro del promedio. Esta saturación de agua, ¿qué nos dice? Si tiene un 25% de saturación de agua, quiere decir que el otro 75% de los fluidos van a ser o hidrocarburos líquidos o gaseosos, lo cual, cuanto más bajo sea este valor, mejor será nuestro yacimiento. La permeabilidad, como mencionaba anteriormente, es muy variable. Acá se habla de 750 nanodarcy, 250 nanodarcy,
Bueno, los valores en vaca muerta también están dentro de este promedio. El volumen de arcilla es un 24%, lo cual está nuevamente dentro del promedio. La arcilla lo que va a hacer es darle un comportamiento dúctil a la roca. Y si tiene un comportamiento dúctil, no es muy bueno para el fracturamiento hidráulico porque, imagínense una goma de borrar, es como una goma. Si uno la rompe, después vuelve a su posición. Y si uno quiere mantener una fractura abierta, con la arena que les comenté, se va a cerrar la fractura y no es tan bueno. Entonces, cuanto menor sea este valor, mejor. Y se encuentra dentro del promedio, básicamente. Tiene un promedio de TOC, que es el Total Organic Carbon, o el carbono orgánico total, que cuanto más alto sea, mejor será. Nuevamente, está dentro del promedio. Pero puede llegar a un 12%, lo cual es aún mucho mejor. El gradiente de temperatura no tendrá una gran importancia en lo que estamos observando, y sí vemos que el gradiente de presión del reservorio es de un 0,9%. Nuevamente está ubicado dentro del promedio y quizás es hasta de los mejores valores. Esta alta sobrepresión hace referencia a la presión que está dentro del poro y nos va a dar que cuanto más alto sea, mejor va a ser para producirlo, porque el hidrocarburo va a tratar de venir solo, no va a hacer falta estimularlo, y además también mejora el rendimiento de las fracturas hidráulicas. Entonces, por lo que podemos ver, no hay una analogía para generar un reservorio de tipo convencional como un pozo tipo. No existe un pozo tipo, un reservorio tipo. Son todos muy variables. Entonces, yendo un poco a lo que es la perforación horizontal, para dar un poco un ejemplo, vemos que este es un caso de Estados Unidos, pero también aplica muy bien para Argentina. Son pozos que llegan a 2.500, 3.000 metros de profundidad, y luego acá dice de 1 a 2 kilómetros. Hoy en día ya estamos en los 3 kilómetros de extensión en la rama horizontal. Entonces pueden ver que tanto la horizontal como la vertical tendrán casi la misma dimensión. Y luego se generan multipozos con ramas horizontales desde un mismo pad. Básicamente, como comentaba anteriormente cuando mostré el equipo de perforación, un solo equipo de perforación puede ir moviéndose en esta locación y generando todos estos pozos, disminuyendo la cantidad de tiempo que se demora en llevar ese equipo de una locación a otra locación. Estos pozos, bueno, estarán separados entre sí unos 300 a 500 metros, ya que después van a ser fracturados hidráulicamente, y no queremos que esas fracturas se toquen entre pozos porque traen muchos dolores de cabeza, muchos inconvenientes. Como comentaba anteriormente, tiene una cañería guía, después una cañería intermedia y luego una cañería de producción. Yendo un poco más a lo que es la estimulación, ¿no? Lo que es el fracking. Nuevamente, vemos que llegamos a pozos de unos 3.000 metros de profundidad. Esto no está a escala. Acá esto lo dejé así para simplemente mostrar que tenemos la cañería guía nuevamente, y acá dice drinking water, ¿no? Agua potable. Bueno, siempre colocamos esta cañería guía para evitar contaminación, pero lo que quiero mostrar acá es que se habla muchas veces de contaminación de los acuíferos. Realmente, estas fracturas se generan a 3.000 metros de profundidad. Y de alto la fractura puede llegar a los 50 metros de alto por unos 100, 150 metros de largo. Pero con 50 metros de alto a 3.000 metros de profundidad es imposible llegar a estos 200 metros de profundidad donde está el agua potable. Entonces, la posibilidad de contaminar las aguas de los acuíferos es totalmente imposible a partir de la fractura hidráulica. Al menos en Argentina. En Estados Unidos hay casos de reservorio de tipo no convencional que se fracturan, que son bastante más o menos, pueden estar un poco más cerca del agua, pero no es el caso de vaca muerta acá en Argentina. Y por lo común, entre ese reservorio y el reservorio de agua, habrán rocas de tipo impermeables que serán otra barrera más de seguridad para saber que ese hidrocarburo, que esa fractura, no contactará el acuífero. Eso se lo puede también monitorear de superficie con lo que se conoce como la microsísmica. Acá tenemos un pozo que ha sido fracturado, que va hacia lo que es la parte basal de la formación vaca muerta, y después tenemos otro pozo que es un pozo de monitoreo, donde hay geófonos. Se puede, así como se colocan geófonos en superficie, que es lo que comentaba anteriormente como la sísmica, que se usa para el momento de la exploración, se pueden colocar geófonos dentro de otro pozo y ver cómo va a ser la propagación de esas fracturas hidráulicas en nuestro reservorio. Y podemos ver así, bueno, cómo crece en la vertical la fractura, cómo crece en la horizontal. Es otra forma más de monitorear ese desempeño que tiene la fractura hidráulica. Continuando un poco con los aspectos ambientales, ya mencioné que el acuífero
es muy complicado que se contamine, con una fractura hidráulica casi imposible, tiene más chances de contaminarse en el momento de la perforación que atravesamos el acuífero que en el momento de la fractura hidráulica. Hemos evolucionado mucho también. La industria ha generado en sus orígenes importantes pasivos ambientales, es decir, no se preocupaban mucho por la limpieza de las locaciones, el hidrocarburo muchas veces quedaba puesto en piletas superficiales que no eran aisladas de forma correcta, y el hidrocarburo podría percolar y ir a las napas de agua. Eso hoy en día ha mejorado muchísimo, hoy las prácticas eso lo evitan, hay entes que lo prohíben, ese tipo de maniobras. Entonces, bueno, hoy en día ya el control es muy superior. Otro aspecto importante es, en el momento del desarrollo de los proyectos no convencionales, la utilización del agua. Hay muchas quejas con respecto al agua que se utiliza. La realidad es que el agua que se utiliza es mucho menor que lo que se utiliza en la agricultura, por ejemplo. Y de esa cantidad, ese 100% de lo que se inyecta en el pozo, un 90% es agua. Agua que se extrae de algún río o de algún cuerpo de agua como un lago, pero una vez que ya entra en un ciclo de utilización, una vez que se hace una fractura hidráulica, esa agua después se recupera, tiene un tratamiento y se la vuelve a reutilizar. Y así sucesivamente, hasta que el agua esa, bueno, ya no puede tratarse más y se la deja de utilizar. Son grandes volúmenes los que se utilizan, entre 5 y 15 millones de metros cúbicos. Pero bueno, ¿qué pasa con el otro porcentaje que no es agua? Casi un 9% es arena, y simplemente queda un 0,44% de aditivos químicos, que son los que por lo común tienen quejas, ¿no? Bueno, que esos 0,44% pueden ver acá en esta tabla, donde tenemos en la primera columna el tipo de sustancia, en la segunda columna la función que tiene en la industria, y en la tercera columna la función que tiene en el hogar. Todos los productos que se utilizan también en el hogar. Y en esta cuarta columna vemos la concentración que tiene en el hogar, y en la quinta columna la concentración que tiene en el fluido de fractura. No solamente que se utiliza en el hogar, en cualquier uso, en detergentes, en jabones, en comidas, pastas dentríficas, en lavandina, de todo, cualquier cosa que pueden encontrar acá, se usa en la casa, sino que además está en mucho menor concentración de lo que se utiliza. Entonces realmente son inocuos, podemos decir, a lo que es el reservorio y a cualquier tipo de contaminación. No los voy a listar porque son muchos, pero pueden ver, por ejemplo, hipoclorito de sodio, que la función en el hogar es desinfectante, blanqueadores, usos médicos. Otro importante, bicarbonato de sodio. ¿Quién no tiene bicarbonato de sodio en su casa? Polvos levantes, limpiadores, pasta de dientes, polvos de bebés, acuarios. Cloruro de potasio. Cloruro de potasio son sales de mesa dietéticas, tiene uso médico, tiene suplementos para mascotas. Como pueden ver, se usa para de todo. Goma guar, cosméticos, productos, los chicles, los helados, dulces, sustituto del trigo. Entonces, acá lo que quiero que se lleven es que se utilizan muy pocos químicos, y esos químicos también se utilizan en el hogar, y en el hogar se utilizan con mayor concentración y todo. Otro aspecto ambiental es la generación de temblores, terremotos, sismos, como quieran llamarle. Con sensores adecuados es posible medir estas vibraciones, y vemos lo que es la escala de Richter, que es la escala con la cual se miden las vibraciones en el terreno. Bueno, esta escala permite inferir qué tan dañino puede ser un temblor, ¿no? Y acá encontramos una escala que va con números positivos hacia la derecha, donde, por ejemplo, un microsismo es un valor del número 2, es una escala logarítmica, por lo cual no es una escala que es lineal, sino que es logarítmica. Acá el 3 es mucho más grande que el 2, y el 4 es bastante más grande que el 2, y así sucesivamente. Tenemos sismos menores, temblores leves y daños considerables en el punto 5. Los microsismos y los sismos menores son imperceptibles para el ser humano, o sea, el 2 y el 3. ¿Y dónde está la fractura hidráulica? En menos 4. Básicamente 100.000 veces menor que los niveles perceptibles por los seres humanos, y mucho menores aún que los que podrían producir algún daño. Entonces, nuevamente, no hay por qué preocuparse en el momento de la generación de temblores por el fracking. ¿Han habido algún caso? Sí, 1 en 1.000.000, que quizás esa fractura hidráulica pudo haber tocado una falla geológica. Las fallas, por lo común, tienen gran rechazo en la vertical y pueden ocupar grandes espesores de roca y pueden llegar a generar alguna vibración un poco más grande. Pero siempre que tenemos algún temblor en la zona de Neuquén, de Mendoza, es porque estamos sobre la cordillera de los Andes,
es una zona muy tectónicamente activa, donde todo el tiempo hay reactivaciones de fallas, pero por cuestiones geológicas naturales, no por el fracking. Bueno, vamos un poco más de vuelta a lo que es el petróleo y el gas en Argentina, ¿no? Como para apuntar un poco a lo que quería apuntar con el tema del gas y por qué la importancia del gas. Tenemos 5 cuencas productivas, acá podemos ver las reservas probadas en estas 5 cuencas, donde vemos que las cuencas más importantes son la cuenca del Golfo de San Jorge, acá en la zona de Chubut, Santa Cruz, donde el petróleo tiene una gran importancia, y después seguida por la cuenca neuquina. En cambio, lo que es gas, la mayor importancia está en lo que es la cuenca neuquina, y después le sigue la cuenca austral, acá hacia la zona sur que ocupa Santa Cruz y Tierra del Fuego. Entonces, de estas 5 cuencas productoras, la cuenca neuquina tiene el 50% de las reservas de petróleo y el 70% de las reservas de gas. De este 50% están todo en Vaca Muerta, y el 70% de lo que es gas también está dentro de lo que es Vaca Muerta, por lo cual estos no convencionales realmente son muy importantes, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta, y acá lo podemos ver, bueno, desde otra perspectiva, lo que es la producción por día, en metros cúbicos por día, vemos que la cuenca del Golfo San Jorge produce petróleo casi tanto como la cuenca neuquina, y en lo que es gas, nuevamente, la cuenca neuquina es la mayor productora de gas, que como comentaba anteriormente, nuestra matriz energética se basa en un 80% o más a partir de lo que es el uso de hidrocarburo líquido y sobre todo gaseoso, lo cual es muy importante continuar con este ritmo de producción de gas porque es lo que nos sostiene. Entonces, ¿por qué el gas es la energía de la transición? Bueno, acá tenemos este gráfico de la izquierda que muestra las emisiones de dióxido de carbono en gigatoneladas, ¿no? En los últimos 18 años. Vemos que el carbón es lo que más emite dióxido de carbono, seguido por el hidrocarburo líquido, y por debajo el gas. Y ya luego tenemos la industria del cemento y lo que es la quema de hidrocarburos. Entonces vemos que el gas contamina bastante menos que el carbón y que el petróleo, lo cual es muy bueno. Y si lo comparamos también de otro tipo de vista de las que son las emisiones de dióxido de carbono en la combustión, para generar un gigajoule, ¿no? ¿Cuántos kilogramos de dióxido de carbono se utilizan a partir de estas variables? Vemos que el lignito utiliza 100 kilogramos emite 100 kilogramos de dióxido de carbono para generar un gigajoule, mientras que el gas natural emite 60 kilogramos de dióxido de carbono para generar un gigajoule, por lo cual es mucho más eficiente el gas que el carbón, y aún más eficiente que el hidrocarburo líquido. Otra razón más para seguir utilizando el gas como una fuente de energía para esta transición que queremos llevar hacia las energías renovables. Además, el gas, como comenté en un principio, es fácil de transportar en gasoductos o en forma de gas natural licuado, es energéticamente eficiente, por esto que comento, y se lo encuentra en abundancia, sobre todo en los reservorios de tipo no convencionales. Y con esto cierro un poco todo lo que es la industria del petróleo. Agustín, si querés, hay una pregunta de Martín que tiene que ver con lo que estuvimos viendo hasta ahora, de Martín Rousseau, que dice, si los productos químicos que estuvimos comentando que se utilizan en el fracking son de una concentración menor a lo que uno encuentra en la casa, ¿por qué la comunidad, la sociedad en general, tiene tanto rechazo al fracking? ¿Es por una cuestión de desconocimiento? ¿Hay una campaña? ¿Son preconceptos? ¿A qué lo podrías referir eso? Y mencionaste las 3 cosas, creo que son las correctas, ¿no? Desconocimiento, preconcepto y campaña. Hay mucho desconocimiento. Yo he vivido mucho tiempo en el sur y he conversado con gente que realmente, en muchos casos, hasta no tienen formación. Y no quiero, por eso, decir que no tienen opinión, ¿no? Pero si no sabes del tema, es difícil que puedas opinar, ¿no? Cuando simplemente te estás basando por lo que escuchaste en la televisión o por lo que alguien te dijo. Entonces hay bastante desconocimiento. Todos sabemos que cualquier persona que está haciendo una campaña anti-fracking seguramente llegó hasta ese lugar con un auto utilizando hidrocarburos, seguramente en su casa tiene paredes, que utilizó pintura. Entonces, pero muchas veces es muy contradictorio el discurso. Yo soy proambiental, por eso me he volcado en los últimos años a la parte también renovable, y también critico mucho las renovables, todas tienen alguna deficiencia. Sin ir más lejos, el martes tuve la posibilidad de moderar
el primer ciclo, la primera reunión de un ciclo de 6 reuniones, donde le pedí a los oradores que van a hablar de energías renovables que hablen de los pros y los contras, ¿no? Porque todas tienen sus contras también, las renovables. Entonces, bueno, y también hay una campaña, digamos, y justamente esa campaña puede venir de la mano de los que quieren fomentar las energías renovables. Pero creo que la solución no es armar campañas en contra de los hidrocarburos y en contra del fracking. No creo que sea esa la forma. Una frase que me gusta a veces mencionar es que no podemos morder la mano del que nos da de comer, y como mostré en la matriz energética, nos basamos muchísimo en el hidrocarburo líquido y gaseoso. Si sacáramos todo eso, tendríamos que iluminarnos con velas, básicamente, ¿no? Entonces, no estamos preparados todavía para hacer un salto de transición energética a 100% renovables. Va a ser algo gradual. Entonces, hay un poco de campaña también, hay un poco de desconocimiento y hay un poco de preconcepto. Está claro. Dos más. En los años 20, 1920, por ahí, este geólogo Weaver anduvo recorriendo la zona y después sacó un libro de la paleontología del Jurásico y Cretácico del oeste central de Argentina, donde ya mencionaba las posibilidades de vaca muerta. ¿Está bien? Años 20, hace 100 años de esto. ¿Qué recursos tenía? Esta es una duda mía. ¿Cómo hizo este tipo hace 100 años para detectar esta posibilidad de recursos en este lugar? No, eso es muy simple. Yo tuve la oportunidad de estar en el mismo lugar donde estuvo Weber en los años 30, para ser un poquito más exacto, 1930, y él recorrió lo que es la Sierra de la Vaca Muerta, que es lo que le da el nombre a la formación Vaca Muerta. ¿Por qué se llama Vaca Muerta? Bueno, los antiguos que vivían en la zona vieron ahí una vaca que estaba muerta en la zona y le pusieron a esa sierra Sierra de la Vaca Muerta. Después Weber fue a esa sierra a estudiar la formación, a estudiar la formación, hasta ese momento no tenía nombre. Y ahí encontró una sucesión de rocas de granos finos, de arcillas, y sentía mucho olor a hidrocarburo. Y yo también tuve la posibilidad de, cuando fui a hacer mis exploraciones y mis estudios para mi doctorado, uno puede agarrar algunas muestras de roca, las puede partir con una piqueta, y va a ver que dentro tienen un color oscuro, negro, y olor a hidrocarburo. Entonces, eso le dio a pensar que podían haber ahí reservorios de hidrocarburos, ¿no? Y bueno, y él, como encontró toda la secuencia de estas rocas de grano fino, le puso el nombre de Formación Vaca Muerta por el nombre de la Sierra de la Vaca Muerta, que nada tiene que ver con la forma de una vaca que esté muerta o algo por el estilo. No, ahí está. Y una más, y no te molesto más con este tema. Argentina, entiendo que es uno de los países que lidera en lo que es el manejo del fracking, ¿está bien? Donde está Estados Unidos, China, Canadá. ¿Argentina en qué posición está? Y en lo que es petróleo está en el cuarto lugar, y en lo que es gas está en el segundo lugar, en lo que es recursos de gas y de petróleo. Sí, no Así me que, refería a recursos, sino a manejo de la tecnología de fracking. no, a ver, lo que es la tecnología, sabemos que la tecnología viene en un 90% de Estados Unidos. Las empresas de servicios son todas, bueno, Halliburton en Estados Unidos, Baker también en Estados Unidos, Schlumberger es la otra que trae la tecnología, es anglo-francesa. Entonces la tecnología viene de esos países, y después las empresas que son operadoras, las más grandes son Exxon, Shell, todas están acá en Argentina trabajando y tienen la posibilidad de traer esos conocimientos del exterior, ¿no? Y nosotros tenemos hoy en día un know-how bastante grande, porque hemos comenzado en el año 2010 a estudiarlo, y lo hemos estudiado realmente con un gran ímpetu, con mucha fortaleza, y ya a la fecha se están generando muchos doctorados, sin ir más lejos. Bueno, yo me doctoré en esta formación, muchas tesis, muchos papers, pero la tecnología realmente viene del extranjero. ¿Podés decir que los recursos convencionales ya se han agotado o están casi agotados, los convencionales? No. Todo el tiempo se encuentran recursos convencionales. Es cuestión de invertir en exploración y siempre se encuentran nuevos reservorios. Antes comenté que estaba trabajando en un proyecto con una empresa de servicio en México, con pozos que están a 8.000 metros de profundidad, y se encontró un mega yacimiento de hidrocarburo de tipo convencional. Entonces, no, realmente lo que está faltando es inversión para explorar. Falta ir más profundo, falta ir a nuevas cuencas, falta hacer inversiones más grandes, así que queda todavía mucho. Ok, ¿dijiste 8.000 metros de profundidad? Sí, 8 kilómetros. Qué bárbaro. Gracias, Agustín.
Bueno, por nada. Bueno, continuamos un poquito con la parte de la geotermia, que es la otra mitad de esta presentación. ¿Qué es la geotermia? Entonces, bueno, es el calor proveniente del planeta Tierra. En esta foto muestro una planta geotermal de Islandia. Estas chimeneas, cualquiera que desconoce del tema, hablando un poco de los preconceptos o los desconocimientos, diría, uy, mirá cómo contaminan. Esto no es nada más que vapor de agua. Es agua que después va a caer en forma de precipitación y es nada más que agua. Lo mismo pasa con la energía nuclear, ¿no? Muchas veces ve esas chimeneas gigantes tirando bocanadas de humo, pero es humo blanco. El humo blanco es vapor de agua. Así que, para poder entender lo que es la geotermia, vamos a hablar un poco del planeta Tierra y de su composición en las capas. Tenemos un núcleo que está a unos 6.370 kilómetros de profundidad, ¿no? Recién hablábamos de 8.000 metros de profundidad un pozo, bueno, 8.000 metros, ¿no? 8 kilómetros. Estos son 6.370 kilómetros hasta el núcleo. El núcleo interno tiene una temperatura que ronda los 6.000 grados centígrados. Después pasamos a lo que es el núcleo exterior y pasamos a lo que es el manto inferior, donde las temperaturas ya empiezan a rondar los 4.000 grados centígrados. Como podemos ver, a medida que nos acercamos a la superficie, la temperatura empieza a decrecer, llegando a una temperatura promedio en la superficie de 10 grados aproximadamente en promedio, ¿no? Después vamos a ver que la temperatura promedio va a variar un poco según la región y puede rondar los 15 grados promedio. Entonces, lo que observamos es que tenemos dos tipos de campos geotermales, unos asociados a los volcanes y otros asociados a los que son las cuencas sedimentarias. Los asociados a los volcanes o los volcánicos, acá puse un ejemplo de un sistema de rift. Un sistema de rift es donde se genera la apertura de la roca, ¿no? La apertura de la placa tectónica, para hablar un poco más correctamente. Esa apertura de la placa tectónica muchas veces puede ser la apertura de la placa tectónica continental, y va a empezar a darse lo que es el fenómeno de deriva continental. Hoy en día este fenómeno se puede observar en el Gran Rift de África, donde hay una apertura, que se están moviendo dos placas tectónicas, se están separando entre sí, y si eso sigue evolucionando, puede formar un océano como el Océano Atlántico, que en el medio tiene una dorsal, que es la dorsal centroatlántica. Estamos hablando de millones y millones de años. Pero por lo común, por debajo de eso hay una fuente de calor asociada que hace que el gradiente geotermal sea más alto. En este caso estamos hablando de un gradiente geotermal que es mayor a los 30 grados centígrados por cada kilómetro. Entonces, con un pozo de 3 kilómetros podemos encontrar temperaturas que estén por encima de los 100 grados centígrados. Acá en Argentina no tenemos este fenómeno de rift, pero lo que sí tenemos es lo que es la cordillera de los Andes, la cual es formada por la subducción de la placa tectónica Pacífico. Eso hace que tengamos cámaras magmáticas, tengamos vulcanismo, tengamos la astenósfera más cerca de la que es la corteza y tengamos un gradiente geotermal más alto. Entonces, para generación eléctrica, con ir a 1 kilómetro de profundidad, podemos encontrar temperaturas por encima de los 100 grados centígrados y ya con eso podemos generar vapor, mover una turbina y generar electricidad. En cambio, en la cuenca sedimentaria ya vamos a ver que se requieren de aproximadamente 3 kilómetros de profundidad. Como les comentaba, bueno, las fuentes de calor están asociadas a cámaras magmáticas, complejos volcánicos, ubicados en límites convergentes, como les comentaba, por ejemplo, lo que es la cordillera de los Andes, o en límites divergentes, como por ejemplo el rift centrooceánico del Atlántico. O puntos calientes, como por ejemplo Islandia. Y el flujo de agua es comúnmente controlado por fracturas naturales y fallas, ¿no?, en el subsuelo. Yendo a lo que es el modelo de campo geotermal en rocas de tipo sedimentarias, en cuencas sedimentarias, tenemos un gradiente de tipo normal, aproximadamente unos 30 grados, entre 25 y 30 grados centígrados por kilómetro. Para que se den una idea, hablábamos acá de 1 kilómetro de profundidad en campos geotermales volcánicos, y para el caso de modelo para gradientes normales, deberíamos llegar a unos 3 kilómetros o más. En Alemania es muy común utilizar la geotermia, y son pozos que llegan a los 5 kilómetros de profundidad para encontrar temperaturas por encima de los 100 grados y poder utilizarla para generación eléctrica. Acá puse todas las profundidades, ¿no?, diversos usos. Bueno, para todo lo que es la geotermia, pero para generación eléctrica más de 3 kilómetros. Ya vamos a ver cuando hable de las aplicaciones que tenemos usos que son para calefacción, para procesos industriales que no requieren de tanta temperatura. Entonces se puede encontrar en la mayoría de los países.
mismo en Buenos Aires se puede utilizar la geotermia, no para generar energía eléctrica, sino para usos industriales o calefacción. Y el flujo de agua está comúnmente controlado por la permeabilidad en los poros de las rocas. Tal cual lo que estudiamos en el sistema petrolero que les comentaba, que es donde se alojan los hidrocarburos. Bueno, acá se aloja el agua caliente, básicamente. Yendo un poco más en detalle, lo que es el modelo de campo geotermal de alto gradiente, lo que les comentaba anteriormente, zonas divergentes, lo que tenemos es ascenso de magma que hace que las placas tectónicas se separen y generen lo que es la divergencia, la separación de las placas, y en otros lugares vamos a tener lo que es la convergencia, ¿no? Acá se ve como que pega una vuelta, y esa vuelta podría ser, si vamos a este caso, tenemos una divergencia en el medio del Pacífico, y en lo que es el cinturón de fuego del Pacífico, tenemos zonas de convergencia, zonas donde tenemos terremotos, volcanes, pero también un gran uso de la geotermia, que en Argentina hoy en día no se le está dando, pero en Chile hay algún proyecto, y en Bolivia también se está viendo algún proyecto, pero en lo que es Indonesia e Islandia se lo utiliza en gran medida. Yendo a lo que son las cuencas sedimentarias, como comentaba anteriormente, se le puede dar todo tipo de uso, desde pozos que son profundos, que llegan acá, como pueden ver, a 3.000 metros de profundidad o más, 3.000 metros, 5.000 metros de profundidad, donde está la roca. Por lo común es roca seca, lo que se hace es inyectar agua y luego producir ese agua que va a venir a más de 100 grados centígrados y podrán generar energía eléctrica. Si los pozos son más bajos, más petizos, como se suele decir, podemos utilizar el agua para calefacción. Si quizás hacemos un proceso combinado con otra tecnología, podríamos llegar a generar energía eléctrica, pero no con 40 grados, ya con 100 grados por lo menos. Y a muy baja profundidad, con muy baja temperatura, podemos hacer lo que es un district heating y calefaccionar un pueblo, utilizar el agua caliente para, por ejemplo, usos del hogar, agua caliente sanitaria, por ejemplo. Y si vamos a lo que es la generación energética a nivel mundial, hoy son 15 gigawatts eléctricos. Y la visión de la Agencia Internacional de Energía para el 2055 prevén más de 500 gigawatts eléctricos a partir de la geotermia. Bueno, evidentemente hay mucho para hacer para poder lograr esa cantidad, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, ocupan poco espacio, básicamente es utilizar una planta geotermal. Las plantas termales, para las plantas termales y de generación eléctrica, y también nos dan la posibilidad de almacenar energía. Muchas veces se puede almacenar agua caliente y utilizarla quizás en invierno invirtiendo el sistema, ¿no? Y otra, bueno, acá hay más ventajas, ¿no? Por ejemplo, que no tenemos problemas como con la energía solar. Acá estamos en el subsuelo todo el año, las 24 horas del día, la temperatura va a ser la misma y la energía va a ser la misma. No tenemos problemas de si hay viento, si está nublado, si nieva, ningún problema. Es todo el año constante. Yendo un poco a lo que es la clasificación de la geotermia según la temperatura, se suele usar el nombre de entalpía. La entalpía simplemente hace alusión a la temperatura. Hay muchas clasificaciones, desde el año 78, que se empezaron a clasificar. Pueden ver que son clasificaciones muy variables. La clasificación más actual la subdivide entre no eléctrica, de muy baja entalpía, de baja, de mediana, alta y muy alta. Pero una clasificación muy utilizada realmente es la clasificación del año 78, que la separa en entalpía baja, intermedia y alta, con más de 150 grados centígrados. Ya con la alta se puede usar para generación eléctrica, la intermedia también se le puede dar uso de energía eléctrica o procesos industriales, y la baja se la puede utilizar para calefacción en el hogar o algunos otros procesos industriales, y con una bomba de calor también se la puede elevar un poco más la temperatura y también utilizar para procesos industriales. Otra forma de ver estas clasificaciones, otra forma de ver los usos de la geotermia, es básicamente, también si lo dividimos por temperatura, acá podemos ver que tenemos usos para climatización o para calefacción, por debajo de los 100 grados, y con vapor saturado o con agua caliente, para generación eléctrica. Todo lo que está en color rojo es para generación eléctrica, lo que está en colores marrones para procesos industriales de alimentos u otros relacionados, y lo que está en colores naranja es para district heating, por ejemplo, o lo que es calefacción, refrigeración y otros usos relacionados.
pero vemos que tenemos toda la variedad de temperaturas y todo el tipo de variedad de usos que se le puede dar. Otra forma de ver el uso, en este gráfico de temperatura versus profundidad, vemos que tenemos un gradiente normal de unos 25 grados centígrados, que es un gradiente promedio para todo el año, y tenemos la curva del punto de ebullición del agua, sobre esta curva tenemos el agua en estado vapor, y por debajo tenemos el agua en estado líquido. Como pueden ver, a cero profundidad, el agua va a hervir a 100 grados, que es lo que todos conocemos. Pero a medida que nos vamos en profundidad, aumenta la presión, por lo cual aumenta la temperatura para que el agua pase a estar en estado de ebullición. Entonces se le puede dar, a partir de bombas de calor, un uso en bajas profundidades, o se le puede dar un uso directo, agroindustrial, por ejemplo. Ya cuando queremos generar energía eléctrica y dar usos un poco más industriales, más intensivos, requerimos de la creación de plantas de tipo binarias, plantas de tipo flash o lo que se llaman plantas de tipo mejoradas, ¿no? Que ya voy a entrar un poco más en detalle un poco más adelante. Pero ¿cuáles son los orígenes de la geotermia? Como para hacer una comparación con la industria del petróleo. ¿Dónde surgió? Surgió a partir de la explotación de boro en Italia, en la región de Toscana, en Larderello, lugar donde hoy en día sigue siendo furor la geotermia. La perforación geotérmica comenzó en el año 1828, es lo que comentaba antes, ¿no? 1830 comenzaron las perforaciones de hidrocarburos, 1828 la geotermia. La función principal era la de mejorar la producción del agua bórica, pero luego se empezó a producir más agua con fines de generación eléctrica. Entonces, en esta misma región, en 1878, nació la industria del boro. Y se podría mencionar que en esta región, acá en la zona del Larderello, se podría, a modo anecdótico, decir que fue el primer pueblo sustentable del mundo, ¿no? Porque utilizaban esta energía geotérmica para varios procesos dentro de los hogares, en la comunidad y procesos industriales. Yendo a lo que es el origen de la perforación, bueno, los primeros equipos eran construidos con madera, la mesa de trabajo se la empezó a colocar más elevada para que los obreros no tuvieran problemas de quemaduras por el agua caliente y por los vapores. Las herramientas eran muy rústicas, ¿no? Y se perforaba utilizando a forma de, bueno, girando las herramientas a mano, utilizando guinches, todo, pero todo a pulmón, todo a mano. Hoy en día estos equipos son muy modernos. Acá pueden ver un equipo que es básicamente un equipo petrolero, un equipo convencional, o también hay equipos hidráulicos, un poco más avanzados. Todo viene de la industria petrolera. Entonces, a pesar de que los primeros pozos fueron en geotermia, luego la industria petrolera, por cuestiones que todos sabemos, cuestiones de inversiones, mucho más dinero dando vuelta en la industria petrolera, permitió un crecimiento mucho más grande que la geotermia utilizó para después mejorar su forma de perforación. Pueden ver que los tipos de pozo que se generan son como los petroleros, ¿no? Con una cañería conductora para separar lo que es el acuífero, cañerías de tipo superficiales o intermedias, que son las cañerías que van a ir permitiendo cambiar el tamaño del trépano, aislar ciertas zonas de roca que pueden ser desmoronables o podemos tener pérdida de lodo, o podemos tener algún influjo gaseoso o algún problema en el pozo, y luego tienen una cañería de producción, donde acá hay otra importante diferencia, que son caños ranurados, como los que se usan en hidrogeología, en la captación de agua. En vez de punzar la cañería y perforar la cañería, el casing y el cemento y la roca, directamente se ponen estos caños ranurados, se coloca una grava y directamente queda en contacto con la roca y se empieza a producir el fluido, que en este caso va a ser agua y vapor. Para hacer una pequeña... Perdóname, hay una consulta que hace Jorge Molina, que por ahí es oportuno hacerlo en este momento, sobre qué sistema necesita más inversión, o cuál es la diferencia de inversión entre lo que es fracking y lo que es este tipo de perforaciones geotérmicas. Entre el fracking y la geotermia, bueno, la diferencia es mucha, ¿no? Obviamente, si comparamos entre perforaciones nada más, las inversiones son muy similares y hasta son más caras los pozos geotermales. Los pozos geotermales para producción eléctrica suelen ser un tanto más caros que los petroleros, ¿no? ¿Por qué? Porque requieren cañerías de diámetros mayores, por lo común lleva mucho más tiempo perforarlos,
Entonces, si comparamos pozo a pozo, suelen ser más caros y llevar más tiempo los pozos de geotermales. Pero si tenemos que ya agregarle el fracking a los pozos petroleros y la perforación horizontal, no, se convierten en pozos más caros los pozos petroleros que requieren de perforación horizontal y de fracking. Quizás habría que hacer un estudio más exhaustivo y quizás pueden llegar a estar similares, ¿no? Pero estimo yo que sí, que son más caros cuando uno empieza a agregar el fracking. Esos recursos geotermales en nuestro país están más concentrados en alguna zona que otra, ¿cierto? Claro, es lo que comentaba en un principio cuando hablé de que se ubican en zonas convergentes, que es todo lo que es la cordillera de los Andes. Nosotros tenemos varios volcanes activos. Esos volcanes activos, al tener una cámara magmática, tienen el calor mucho más cerca de la superficie. Sin ir más lejos, un caso de ejemplo, el volcán Peteroa, en el sur de Mendoza, tiene una cámara magmática a 5 kilómetros de profundidad. Si recuerdan, antes mencioné que en Alemania tenían que perforar 5 kilómetros para poder sacar agua caliente en una cuenca de tipo sedimentaria. Acá a 5 kilómetros está la cámara magmática, por lo cual con un pozo de 1 kilómetro ya podríamos tener la misma temperatura. Pero bueno, hay otras complejidades como que como está asociado a cámaras magmáticas, el agua suele tener mucho azufre, suele ser muy ácida, puede corroer muy fácilmente la cañería, hay que utilizar cañerías un poco más, más caras, digamos, para que no se corroan, y bueno, tiene otras complicaciones, ¿no? Pero también podríamos utilizar la geotermia de alta entalpía para generación eléctrica con pozos profundos. Tenemos muchas cuencas en Argentina, cuencas muy profundas, pero bueno, son otras inversiones. Pero si tenemos en una zona donde los pozos pueden ser de 1 kilómetro, kilómetro y medio para tener agua a más de 150 grados, no vale la pena tanto ir a cuencas sedimentarias donde habría que perforar 5.000, 6 metros de profundidad, ¿no? En la zona de Bahía Blanca, ¿sí? En la zona de Bahía Blanca hay unos recursos interesantes de este estilo, ¿no? Hay algunas perforaciones que se han hecho ya unos años. Perforaciones geotérmicas Sí, para la generación eléctrica. de baja entalpía. No, de baja entalpía, sí. Ah, bueno, lo que es baja entalpía hay por todos lados, sin ir más lejos, acá en el Tigre también hay perforaciones de baja entalpía, ¿no? Una perforación de baja entalpía, yo ya voy a entrar en detalle al final, con un pozo de 25, 30 metros que alcance el acuífero para poder intercambiar calor, no se necesita mucho más, ¿no? Entonces, perforaciones de este estilo hay por todos lados, sin ir más lejos, se puede hacer geotermia de baja entalpía sin perforar pozos, simplemente con un tendido horizontal, generando trincheras y colocando cañería de tipo plástica de PVC, sin ir más lejos, ¿no? No es tan complicado. Voy a contar más en detalle. De Andrés López Gibson, que dice, ¿cuál es el grado de depletación o reducción de la temperatura por recirculación en los reservorios? Cuando estamos hablando de geotermia, imagino. Geotermia. Bueno, eso es un estudio que siempre hay que hacerlo y eso va a depender mucho del recurso que tenemos. Si tenemos un acuífero que está en constante movimiento, la pérdida de calor es casi instantánea, ¿no? Entonces, básicamente, hay que ver si vamos a ir a una profundidad X. Si hablamos de baja entalpía, en Buenos Aires tenemos un acuífero a 30 metros de profundidad. Es un acuífero activo. Todo el tiempo va a estar a esa temperatura, por más que le saquemos el agua, la temperatura no va a variar. Pero si estamos en un recurso de tipo geotermal, lo que estamos haciendo es producir ese agua y inyectándola de vuelta. Entonces suele haber alguna pequeña pérdida de temperatura y eso, bueno, se hace un balance de masa, un balance de temperatura, hay que estudiarlo, no hay que depletarlo y no hay que bajar la temperatura por debajo de lo que queremos. Pero bueno, eso se estudia y hay algunas pérdidas. Depende mucho del cuerpo de agua, del acuífero que tenemos ahí abajo. Eso se verifica con una instalación piloto que va monitoreando durante una cantidad de tiempo, ¿verdad? Totalmente, sí, sí. Ok, gracias, Agustín. Bueno, paso entonces a lo que es una tabla para comparar un poco lo que son los pozos petroleros contra los pozos geotermales. En cuanto a temperatura, los pozos petroleros pueden llegar a 150, 175 grados centígrados, ¿no? Son cuencas, como comentaba anteriormente, con un gradiente normal. Pero si vamos a lo que es la geotermia, arrancamos en pozos de más de 150 grados hasta más de 350 grados centígrados. Así que, en cuanto a temperatura, hay que tener en cuenta esto para lo que son las cañerías, los trépanos, toda la instalación de producción, etc., ¿no? Pero ven que la diferencia de temperatura es muy grande. En cuanto a lo que son los flujos, los caudales, un pozo petrolero puede estar produciendo 150 galones por minuto, mientras que un pozo geotermal va a estar produciendo
1.500 galones por minuto, básicamente 10 veces más. Por eso se utilizan caños de tan gran diámetro y se utilizan cañerías ranuradas para poder tener mucho más caudal, ¿no? Porque se requiere tener un gran caudal para poder mover las turbinas después, para poder generar más vapor. Es requisito tener un buen caudal. En lo que es la perforación, como comentaba, en Pozo Petrolero tenemos la cañería de producción que va de 5 a 7 pulgadas, a quizás 8, 3/4 de pulgadas, en la parte de la producción, ¿no? Lo que es lo más profundo. Mientras que lo que es los diámetros en la geotermia van de 8 a 12 pulgadas. Estamos hablando de diámetros bastante más grandes. Y los pozos en geotermia pueden ser verticales o desviados, y a esta planilla yo le agregué horizontales también, porque ahora les voy a mostrar tecnologías que ya se están usando pozos horizontales para la geotermia. Y lo mismo para los pozos petroleros, ¿no? Tenemos pozos verticales, desviados y horizontales. Y también tenemos, bueno, que puede ser onshore o offshore, o sea, en tierra o costa afuera. En cambio, en la geotermia, por ahora solamente se utilizan pozos que son onshore. Hasta donde yo sé, lo que es offshore no meritaría, no se conoce, no se estudia. En lo que es el perfil de producción, los pozos petroleros empiezan con un alto flujo, ¿no? Que va a nivel de meses, y después tiene una declinación que va a nivel de años. En cambio, la geotermia tiene una producción constante, porque estamos hablando de acuíferos activos siempre, que tienen una constante recarga, y su utilización va a ser de 20 a más de 30 años. Entonces, no hay un problema de depletación de esos acuíferos. En cuanto a lo que es la litología, o sea, el tipo de roca, el petróleo está asociado, según esta tabla, a rocas sedimentarias. Pero bueno, también hay reservorios asociados a rocas metamórficas, rocas ígneas, siempre y cuando sean rocas que estén fracturadas. En cambio, las rocas geotermales están asociadas a todo tipo de rocas, volcánicas, intrusivas, metamórficas y sedimentarias, como ya comenté anteriormente, que es otro agregado que le hice yo a esta tabla. La parte de facies, bueno, hace referencia a cómo van a ser los entrampamientos. En petróleo son trampas de tipo estructurales o estratigráficas, como mostré en la parte del sistema petrolero, y para la geotermia va a estar dominado por fracturas. Las fracturas van a ser las que van a terminar albergando el recurso de agua y el sistema poral, ¿no? Y en cuanto al recobro de la producción y su valor, vemos que, bueno, el producto que se recobra, ¿cuál es? En petróleo, obviamente, petróleo y gas, mientras que en la geotermia es el agua caliente o el vapor. Pero hay una gran diferencia en los costos. De unos $40 por barril, también va a depender si estamos hablando de convencional, no convencional, de lo que es el break-even, ¿no? Cuánto nos cuesta producir ese barril, ¿no? Y en cambio, en lo que es la geotermia, cada barril de agua va a costar unos 25 centavos de dólares. O sea, una diferencia abismal, ¿no? El mayor costo está, obviamente, en todo lo que es la parte exploratoria, en la parte de las perforaciones y la creación de una planta geotermal. Ya después, una vez que está el recurso, producirlo es relativamente económico. Pasando un poco a lo que comentaba anteriormente, de los pozos horizontales en geotermia, ya se están probando tecnologías donde lo que se intenta hacer es generar una especie de intercambiador de calor subterráneo. Acá esto no tiene escalas, pero para que tengan una idea, estamos hablando de dimensiones como las petroleras. Pozos de 3.000 metros de profundidad por horizontalmente otros 3.000 metros que se conectan entre sí por debajo y luego se inyecta agua caliente por uno y se inyecta agua por uno y se produce el agua caliente por el otro, ¿no? Y se genera una especie de radiador dentro de la roca. Realmente es una tecnología muy novedosa. Esto es lo que se llama como Advanced Geothermal Systems o Closed Loop, ¿no? Un closed loop es un sistema cerrado. Esto es lo más novedoso, se está trabajando hoy en día en estas mejoras, pero es lo que se viene, ¿no? Básicamente, generar un radiador en el subsuelo. Otra tecnología geotermal es lo que se llama Enhanced Geothermal System, que es un sistema geotérmico mejorado. Básicamente, ya con ver la figura, seguramente los está retrotrayendo a lo que es el fracking. Para sorpresa de muchos, la geotermia también puede utilizar el fracking. Básicamente es llegar hasta la profundidad target, que es la profundidad de interés, que por lo común es una roca de tipo seca, pero con un alto gradiente geotermal, o sea, con alta temperatura. Luego se hace lo que es el fracking, se fractura hidráulicamente y por un pozo se va a inyectar agua fría y por otro pozo se va a producir
utilizando esa red de fracturas para inyectar y producir. Suena raro, pero ya se está haciendo esto. Lógicamente, ahí hubo una pregunta que decía cómo era la relación entre el costo de la geotermia y el fracking. Bueno, en este caso, obviamente es lo más caro de todo, porque no solamente es el pozo caro de la geotermia y la construcción de la planta geotermal, sino que también hay que agregarle el fracking. Pero realmente muestra muy buenos resultados, ¿no? Requiere una inversión grande, pero la tecnología ya existe. Yendo a lo que son los tipos de plantas geotermales, que es la otra parte que tiene un alto costo, tenemos 4 tipos de plantas geotermales principales. La primera es la planta de vapor seco, después tenemos la planta de flash, la planta binaria y la planta híbrida. Básicamente y rápidamente, no voy a entrar mucho en detalle porque puede dar para mucho tiempo, una planta de vapor seca es aquella que produce directamente el vapor. No produce agua, sino que encontramos un reservorio donde lo que producimos es vapor. Ese vapor va a una turbina que va a mover un generador y va directamente a la red eléctrica y producimos energía eléctrica. Ese vapor se va luego a llevar hasta un condensador. En ese condensador, bueno, lo que se va a hacer, se va a enfriar mediante una lluvia de agua. Esa agua se va a enfriar y se la va a reinyectar para así volver a cumplir con el ciclo, ¿no? Después tenemos lo que es una planta de tipo flash. Acá lo que estamos produciendo es agua y vapor. Esa agua y vapor va a ir a lo que es un separador. Por un lado vamos a sacar el vapor que va a ir a la turbina, que va a mover un generador, y va a ir después a la red eléctrica para distribuir. Y después el agua va a ir a un separador donde vamos a nuevamente enfriar. Bueno, el separador va, el agua va directamente al pozo inyector y el vapor nuevamente se lo enfría, se lo condensa y se lo inyecta nuevamente al subsuelo para volver a cerrar el ciclo y volver a producir esa misma agua. Como pueden ver desde el punto de vista ambiental también, siempre está recirculando el mismo agua, no es que estamos inyectando agua de un arroyo, de un lago, no, es siempre el mismo agua del mismo recurso. Y no se lo contamina porque es un sistema cerrado, entonces es la misma agua. Una planta de tipo binaria, ya lo que tiene acá es un intercambiador, un fluido que intercambia calor, ¿no? Lo que puede ser, por ejemplo, lo que se llama como ORC, que es el Organic Rankine Circle, que lo que es, se puede utilizar hidrocarburo o se puede utilizar amoníaco. Ese fluido lo que va a hacer es intercambiar más eficientemente el calor entre lo que estamos produciendo del pozo, que puede ser agua que venga a 100 grados, llamémosle, ese fluido que utilizamos, ese fluido de trabajo, elevará la temperatura, generará vapor, pasa por la turbina, pasa por el generador, genera energía eléctrica, y todo ese fluido pasa nuevamente al ciclo cerrado para ser condensado y pasa de vuelta por el intercambiador de calor y cumple así con su ciclo, ¿no? Y bueno, el agua que lo producimos de vuelta es inyectada y así cumple nuevamente con su ciclo. Pasando a lo que es la planta de tipo híbrida, es, por ejemplo, podría ser una planta de tipo binaria o flash o de vapor seco, a la cual se le agrega otro tipo de tecnología, como por ejemplo acá un ciclo orgánico para condensar y, bueno, y también se le agrega un intercambiador de calor que puede ser eléctrico, ¿no? Y eso también permite hacer un ciclo más eficiente, pero también podrían ser paneles solares, también podría ser el uso de la biomasa para generar un poco más de eficiencia en esta planta híbrida. Otra cosa que me parece importante es combinar ambos mundos, el mundo petrolero y el mundo de la geotermia, sobre todo en pozos abandonados. Si es un pozo abandonado ya no tiene más uso, ¿por qué no reutilizarlo? O pozos que tienen alto corte de agua. El corte de agua básicamente es, como comenté en un principio, el hidrocarburo nunca está solo, siempre está con agua. Por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, la zona de la cuenca del Golfo de San Jorge, tiene pozos que tienen un 90% de agua cuando se producen, y el resto es petróleo y gas. Bueno, todo ese agua podría utilizarse con una planta geotermal y con un ciclo binario, por ejemplo, para que sea más eficiente y generar energía eléctrica. Entonces, si tenemos una cuenca de tipo sedimentaria, como ya expliqué anteriormente, tenemos un pozo, ese pozo podría ser un pozo petrolero, ¿por qué no?, que va a un reservorio de petróleo, obviamente, por el cual está produciendo petróleo con alto corte de agua, o es un pozo que ya está abandonado, que está cerrado, que se lo podría volver a reabrir. Bueno, ese pozo petrolero produce agua, petróleo y gas, que va a un separador,
De ese separador va el ciclo de la planta binaria. Ya les comenté cómo funciona el ciclo, ¿no? Entonces, una vez que pasamos por el separador, todo lo que es petróleo y gas lo llevamos para la planta de tratamiento, y el agua va a ingresar a la planta de tipo binaria. Vamos a producir energía eléctrica, y el agua que sale de este ciclo va a ser reinyectado nuevamente para ser producido. Entonces, fíjense cómo se podría utilizar un campo petrolero para generar energía eléctrica, que digamos que quizás no sea como estos pozos no son tan profundos, no tienen tanta temperatura, no podrían alimentar un pueblo, pero sí podrían alimentar de energía eléctrica a la misma planta petrolera, o un pequeño pueblo, o utilizarla para procesos industriales. Bueno, eso queda ya a criterio de lo que quiera el consumidor. Vamos un poco a lo que es los costos y los riesgos de un proyecto geotérmico y sus etapas de desarrollo. Bueno, este dibujo me parece muy gráfico. Lo que estamos viendo acá es el riesgo del proyecto en el eje Y, del lado izquierdo, y el costo acumulado, ¿no? Entonces la línea punteada acá muestra el costo acumulado, y la línea acá, que está completada con colores naranjas y verdes, es el riesgo. Entonces podemos ver que la mayor parte del riesgo de un proyecto geotérmico, tanto como geotérmico como petrolero, es la primera parte. Tenemos un gran riesgo de un reconocimiento del recurso, la exploración de superficie y la perforación de un pozo exploratorio. Ya cuando empezamos a ver un pozo exploratorio, acá el costo vemos que ya pega un pequeño salto. La otra parte es sumamente económica, la parte de reconocimiento y exploración, ¿no? Pero tiene alto riesgo, porque no sabemos qué hay ahí abajo. Fíjense cómo cae el riesgo una vez que hacemos la perforación exploratoria, ¿no? Una vez que encontramos el recurso, el riesgo cae precipitosamente. Esto puede llevar entre 1 a 2 años, la primera etapa, y ya entramos a lo que es el estudio y la factibilidad de la planificación. Esto no tiene tanto costo, y ya después entramos a lo que es la perforación, ¿no? La perforación para los pozos inyectores y los pozos productores. Acá, nuevamente, el costo asciende estrepitosamente. Y luego tenemos lo que es la construcción de la planta geotermal. Pueden ver que el riesgo del proyecto sigue cayendo, pero el costo sigue aumentando. Tenemos la puesta en marcha de la planta, y el costo ya llega a su pico máximo, y ya después queda la operación y el mantenimiento, con bajo riesgo y bajo costo. Y acá en este recuadro vemos cómo la geotermia, ¿no? Si utilizamos los estudios previos del oil and gas, ya nos podemos ahorrar todos estos años, que fueron desde el reconocimiento hasta la perforación. Podemos ahorrarnos hasta más de 6-7 años de exploración, de producción, de perforación, y nos podemos ahorrar todo este costo. Simplemente nos va a quedar el costo de la construcción de una planta geotermal, porque ya tenemos todo lo más caro y lo más peligroso. Entonces, otra razón más para estudiar los campos petroleros y sus posibilidades como campos geotermales. Bueno, y yendo ya un poco a lo último, lo que es la geotermia de baja entalpía, que se mencionó en algún momento en las preguntas. Este gráfico ya lo mostré, simplemente acá quiero resaltar que la baja entalpía, podríamos, entre baja y moderada entalpía, básicamente, podríamos generar, utilizaciones para alimentos. También hay usos recreativos, ¿no? Como las termas, por ejemplo, las termas de Río Hondo, un caso acá de Argentina. Ya había comentado anteriormente, se puede usar para district heating, o sea, lo que es calefacción y refrigeración. Y lo que vamos a tener acá en esta curva de profundidad versus temperatura es el uso de bombas geotermales y el uso directo, ya olvidándonos de todo lo que es las plantas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un uso domiciliario puede ser para calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria y procesos industriales, si hablamos de industria. Y lo que hablaba también yo un poco, que me adelanté, es que podemos usar pozos verticales de unos 25, 30 metros, 50 metros, y tendidos horizontales, que están a unos 2 metros, 1,50 metros de profundidad. Pero para esto se requiere de tener, si es una casa, que tenga un patio realmente grande, si no, se sugiere hacer pozos verticales. Y van a estar asociados a una bomba de calor, ¿no? Esa bomba de calor lo que es un intercambiador de calor, que se lo puede usar en verano para refrigerar y en verano para calefaccionar, utilizando esa temperatura constante del subsuelo. No es más que un pozo de, como comentaba, 25 o 30 metros, con una tubería de PVC, caño negro, en forma de U,
¿no? Que forma un ciclo cerrado, que pasa por un intercambiador, un evaporador, que pasa por un compresor, al cual después luego a un condensador, y en un ciclo cerrado pasa por una válvula de expansión, y bueno, así como cierra su ciclo, y de esa forma podemos climatizar un ambiente. Esta bomba obviamente va a estar enchufada a la red eléctrica, pero si estamos off-grid, podríamos usar pantalla fotovoltaica, por ejemplo, y poder ponerlo en un lugar que esté aislado de cualquier red eléctrica. Porque es importante, y comento el tema de la temperatura del año, ¿no? En el subsuelo. Bueno, este gráfico acá lo que intenta mostrar es cómo varía la temperatura según los días en un año a distintas profundidades. Vemos que en color azul tenemos profundidad de 10 centímetros. Vemos que está muy afectado por las temperaturas del día y por la época del año. Esto puede ser el invierno, vemos que las temperaturas bajan mucho, y en verano las temperaturas suben mucho, ¿no? Pero tiene sus picos internos durante el día. Ya si nos vamos a 1 metro de profundidad casi, con la curva verde, vemos que no tenemos esos picos tan intensos durante el día, pero hay cierta curvatura que sigue las temperaturas climáticas del año, ¿no? 1 metro de profundidad, nada más. Si hablamos de profundidades más grandes, acá tenemos un gráfico de temperatura versus profundidad, hasta los 6 metros de profundidad, y ya podemos ver que esto es un caso de estudio en Buenos Aires, ¿no? Que para el verano tenemos en superficie 0 profundidad, 27 grados, un promedio. A medida que nos vamos en profundidad, la temperatura va bajando hasta que se estabiliza. A unos 3 metros de profundidad aproximadamente, la temperatura se estabiliza en unos 18 grados aproximadamente. Y en invierno pasa al revés. A 0 metros de profundidad tenemos unos 11 grados de temperatura en el ambiente, y a medida que nos vamos en profundidad, la temperatura empieza a aumentar, ubicándose en una temperatura estable de unos 19,8 grados. Esto básicamente, bueno, vamos a hacer un promedio, y la temperatura va a estar estable en 19 grados aproximadamente, a partir de los 3 metros de profundidad, temperaturas estables de unos 19 grados centígrados. Que si nos fijamos, entre 1 y 5 metros, nos encontramos con las temperaturas de confort para una casa para todo el año. Temperaturas que van entre 15 y unos 20 grados. Y la temperatura de confort no se necesita mucho más, por lo cual con una pequeña perforación y con una bomba de calor podemos climatizar nuestros hogares durante todo el año. Y es algo que no contamina, que no ocupa mucho más espacio que un termotanque de agua o un aire acondicionado. Así que bueno, con esta última slide cierro mi presentación y quedo abierto a las preguntas, los comentarios. Muchas gracias. Gracias a vos, Agustín, excelente presentación. Hay varias preguntas y vamos con algunas de ellas. A ver, para que vamos recorriéndolo desde arriba para abajo. Algunas las respondiste después que se plantearon. ¿Cuáles son los principales proyectos de geotermia que conocés que existen en Sudamérica o en Argentina? Y preguntan si hay un vaca muerta de geotérmica a nivel mundial o a nivel de Argentina. Bueno, proyectos en Argentina, está el famoso proyecto de alta entalpía, de alta temperatura, que es de Copahue, que funcionó desde el año 1992, si mal no recuerdo, que eran pozos de 1.500 metros de profundidad. Copahue es un volcán que está ubicado en la cordillera de los Andes, hacia el centro de la provincia de Neuquén. Es una ciudad, un pueblo muy bonito, donde también hay termas recreativas que se utilizan mucho durante el verano, sobre todo porque en invierno queda tapado de nieve. Eso dejó de funcionar porque se dejó de invertir, y además se dejó de invertir, y al dejar de invertir se dejó de hacer el mantenimiento, las cañerías empezaron a corroerse, empezaron a tener problemas y se decidió cerrar. Hoy en Argentina no hay proyectos, se están trabajando con posibilidades de proyectos de generación eléctrica, por ejemplo en el volcán Tuzle, en la zona de Jujuy, el volcán el Domullo, también hay algunas ideas de trabajarlo, pero no hay proyectos generando energía eléctrica en Argentina. En Chile está el Cerro Pabellón, que ahí hay una planta geotermal que está funcionando, generando energía eléctrica, y en Bolivia también hay un proyecto grande que ya están funcionando. Después, lo que respecta a geotermia de baja entalpía, sí, es algo muy común. En Bariloche hay proyectos, en la zona del Tigre hay proyectos, en Mendoza hay proyectos, en la ciudad de Esquel, la ciudad donde yo viví,
en la provincia de Chubut, la cordillera, hay un barrio entero que funciona con un district heating para calefaccionar y para dar refrigeración en verano. Y el vaca muerta, digamos, a nivel mundial, a nivel Argentina no hay. Habría que estudiarlo bien, estaría seguramente cerca de algún volcán, podría ser la zona de Copahue, ¿por qué no? Pero a nivel mundial sí, Islandia, por ejemplo. Islandia, Indonesia, pero Islandia funciona con su matriz renovable, tiene aproximadamente un 30-40% a partir de la geotermia y el otro 60% es a partir de la energía, energía hidráulica, hidroeléctrica. Así que ese 40% que tienen de geotermia yo creo que lo convierte en vaca muerta, digamos, ¿no? Con la salvedad de que en Islandia es poca gente, ¿no? Entonces es fácil satisfacer esa necesidad, ¿no? Pero bueno, ¿Qué potencia hay instalada en el mundo a nivel geotérmico? Y es lo que comentaba en una de las slides, que eran unos 15 gigawatts eléctricos. Sí, 15.000 megavatios es lo que está instalado. Sí. Otra pregunta es, ¿cómo afecta el intercambio iónico y las leyes de solubilidad, digamos, de precipitación de sólidos en el proceso de vaporización en el reservorio? Hablando de geotermia, estamos hablando, imagino, ¿no? Sí, geotermia. Bueno, esa pregunta la verdad que la debo, la parte química del agua, nunca la he tocado. Estamos hablando igualmente de que sí, que puede haber problemas porque a esas profundidades tenemos agua que es salina y al producirlo va a generar lo que se llaman precipitaciones, tiene otro nombre en inglés que ahora no me acuerdo, pero dentro de lo que es la cañería suele generar no solamente corrosión, sino que también genera lo llama tipo escamas, que van a cerrar el diámetro de la cañería o también toda la tubería en superficie, esa agua salada, porque a esas profundidades, 3.000 metros de profundidad, 4.000 metros de profundidad, el agua es salada, es más salada que el agua del mar. Entonces esa sal termina precipitando y termina corroyendo las cañerías o precipitando y obturando las cañerías. Entonces hay todo un tema químico de las sales y que bueno, que hay todo un estudio hecho, yo nunca lo he trabajado, pero sí, hay precipitación de sales. Ok, hay otra consulta de Clara que dice, ¿existe algo similar a la geotermia pero con el frío? Que sería una bomba de calor, donde se aprovechen las características de un ecosistema para enfriar eficientemente un producto o para algún proceso industrial. Bueno, también lo he comentado, ¿no? Con las bombas de calor uno puede ponerlo para que calefaccionen o para que refrigeren. Por ejemplo, se utiliza en procesos, bueno, se me fue el nombre ahora, en la industria porcina, por ejemplo, para conservar las carnes, en frigoríficos, ¿no? En la industria frigorífica se utiliza también para refrigerar. Eso depende de cómo se utilice la bomba de calor, que básicamente lo que tiene es compresores, tiene, bueno, yo no estoy tanto en la parte electrónica, pero tiene su forma también de refrigerar. Como comenté, también se puede usar para calefaccionar en invierno y para refrigerar en verano en los hogares. Así que tiene esa posibilidad de refrigerar, ¿no? Y también se puede extraer calor a partir de cuerpos de agua. Un cuerpo de agua frío se le puede utilizar para, desde el punto de vista de la entalpía, se puede usar un proceso inverso para generar calor. Así que son cuestiones ya más que tienen que ver con la electrónica y procesos que están relacionados con la entalpía, ¿no? Sí, otra consulta, está respondida, el OEI o el ciclo de vida de un sistema geotérmico hogareño, ¿cuál es el equilibrio energético? Creo que es esa la pregunta que está haciendo Andrés, perdón, López Gibson. A ver, el equilibrio energético, bueno, un poco puede estar respondido con esta slide, ¿no? Que es lo que comentaba que para un hogar, para tener la temperatura de confort durante todo el año, básicamente entre 1 metro de profundidad y 5 metros de profundidad, encontramos que estamos entre 15 y 20 grados, ¿no? Entonces, no requiere realmente de una gran inversión, no requiere de mucha energía para poder mantenernos en una estabilidad durante todo el año. Si a eso refiere la pregunta, se puede encontrar un equilibrio energético con muy poco esfuerzo. Muy poca inversión. Y la última es, si uno quisiera tener algún producto de baja entalpía para un proceso industrial en zona de Buenos Aires, ¿podés considerar que la inversión en perforación está en el orden de $1 millón?
No, para lo que es la baja entalpía, con mucho menos, baja entalpía, insisto, ¿no? Y sobre todo si es Buenos Aires, no es mucho más que perforar un suelo que encima es un suelo relativamente blando, porque tenemos suelos que son arcillosos, con algo de arena, no son como los suelos de la cordillera, que son rocas duras. Entonces, con un pozo de 30 metros que llega al acuífero, simplemente se puede poner una cañería de un tubo de PVC en forma de U, que eso va instalado a una bomba de calor y eso va conectado a un split, por ejemplo, que es como un aire acondicionado, y ya se puede utilizar para refrigerar o calefaccionar o usar para un proceso industrial, y ya se está utilizando eso en Buenos Aires. Así que las inversiones son muy bajas. Estamos hablando de que en Buenos Aires el metro de perforación puede rondar los 10.000 pesos o menos el metro. Suele ser, no es tan caro si hablamos que la despreciación del dólar, ¿no? Entre 5.000 y 10.000 pesos el metro, si hablamos un pozo de 20 metros, para hacer cuentas simples, estamos en inversiones muy bajas. Lo que quizás es un poco más caro es la bomba de calor y la ingeniería de superficie, pero tampoco es mucho más caro que un aire acondicionado, digamos. Excelente. ¿Alguna otra consulta que haya quedado en el tintero? ¿Alguno de los asistentes? Sí, por acá, Cristian Pisigeli. A ver, dale. Quería saber cuántos proyectos hay hoy en día de sistemas mejorados de geotérmicos en el mundo. Tengo entendido que recién están en una etapa de estudio o de desarrollo, digamos. Sí, sí, no. Proyectos concretos de sistemas mejorados. A ver, primero, hola Cristian, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo está? Bien, bien. Mirá, te comento, no son muchos los proyectos de este tipo donde se generan fracturas hidráulicas. Entiendo que en tu perfil vos trabajás en todo lo que es fractura hidráulica, conocimiento. No, igual, del mismo modo que los que comentaba, ¿no? Que forman un ciclo cerrado, los que son los Advanced Geothermal Systems, no son muy comunes, requieren de inversiones muy grandes. Si existe alguno, puede existir en la zona de Alemania, Italia, Japón, en Islandia, donde encuentran sustratos duros y se suele fracturar la roca para mejorar esa producción de ese recurso. Pero no podía decirte cuántos proyectos hay hoy en día. Sé que se están haciendo, son pocos, y hoy en día con esta mejora en la fractura hidráulica y baja de costos, se está haciendo un poco más normal, ¿no? Un poco más común. Pero requiere de mucho marketing, realmente no es muy conocida esta industria. Bueno, gracias. Excelente. Bueno, te vamos a dar un aplauso virtual, porque acá este formato es un poco complicado pero te agradecemos muchísimo. Muy claro, Agustín, me encantó la forma de exponerlo, la claridad que tenés con esto. Gracias a vos, gracias a la Fundación Solís, que colabora con nosotros, con la Facultad de Ingeniería del Ejército, en este ciclo de charlas. Ustedes han visto el programa, las próximas charlas van sobre el tema de los motores de alta potencia, de origen marino. La que sigue después es sobre movilidad eléctrica a cargo del ingeniero Wilder, y así siguen las siguientes 6 charlas. Les propongo que nos encontremos el martes que viene, martes y jueves son los días que elegimos entre las 6:30 y las 8:30 para continuar con este ciclo de charlas. Gracias, Agustín, gracias a todos por asistir.